Hola mis amigos y hermanos, me alegra saludarlos, deseo que tengan paz, que tengan salud en medio de la tormenta, en medio de la crisis. En este momento quiero compartir con ustedes una palabra de Dios. Como ya muchos de ustedes saben, la palabra de Dios siempre es una palabra viva, es una palabra eficaz, es una palabra que incluso puede corregir. Ese es uno de los propósitos de las escrituras de la palabra de Dios, y penetrar hasta lo más profundo del corazón humano, hasta los mismos tuétanos, y discernir las intenciones y los pensamientos que salen del corazón. Me refiero al Evangelio según San Juan, el capítulo 3. Vamos a mirar algunos versículos de este precioso capítulo, y dice el versículo 1: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Él era dignatario de los judíos. Escuchen bien, muchas veces en la Biblia no aparece el nombre de la persona, pero en este caso aparece el nombre de la persona. Se llamaba Nicodemo. Pertenecía a los fariseos en cuanto a las prácticas de aquel entonces, prácticas religiosas. Y al mismo tiempo dice que este hombre era un hombre importante para los judíos, puesto que dice la Biblia, era un dignatario. El versículo 2 dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como un maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Escuchen bien, lo que dice aquí Nicodemo es importante en esta primera parte. En primer lugar, Nicodemo dice sabemos, es decir, no solamente él, sino otros al igual que él creían, pensaban, lo mencionaban, que Jesús había venido de Dios. Sabemos que has venido de Dios. Y luego dice: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Cuáles señales hacía Jesús? Pues sabemos que Jesús enfocó su ministerio en tres áreas importantes. La primera de esa área fue la educación, la segunda área fue la predicación y la tercera área fue la sanación. Es decir, él predicaba, él enseñaba y él sanaba. Eso dice la palabra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 23. Por lo tanto, su ministerio estuvo en esa dirección. En algunas ocasiones impartió la palabra predicada, en algunas otras veces se dedicó a enseñarla, pero muchas otras veces estuvo sanando a los enfermos que estaban físicamente atormentados, con problemas de una y otra naturaleza. Pero también intervino para sanar a los enfermos mentales, quienes estaban agobiados por enfermedades depresivas, por angustia, por soledad, por desánimos y algunos otros problemas mentales. Saben que hoy día, a raíz de esta pandemia, se están desatando unos cuadros, unos episodios de depresión en algunas personas. Hay algunas personas que no saben manejar sus emociones y están llorando, no pueden dormir, están asustados. Entre tanto, algunos otros están angustiados. Se apoderó de ellos la angustia, el desespero, el sinsabor. Y saben que cuando una persona enferma y se enferma con depresión, con ansiedad o algunas otras cosas semejantes, esas personas no pueden vivir bien. Yo no sé si a esta hora, en el momento que estás escuchando esta palabra, has venido teniendo problemas para dormir, teniendo problemas para comportarse, teniendo problemas para autoaceptarse, teniendo problemas de tolerancia. No sé qué clase de problema puedas estar teniendo, o tal vez no tengas ningún problema. Pero este hombre llamado Nicodemo, él era consciente que Jesús hacía señales que provenían de Dios. Por ejemplo, sacar demonios, sanar enfermos como por ejemplo un paralítico, un ciego,
un cojo. Situaciones graves que médicamente no tenían solución. Pero no solamente Nicodemo estaba diciendo esto, sino miren a lo cual quería llegar Nicodemo. Jesús le dijo, ante la declaración de Nicodemo, Jesús le dijo lo siguiente: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Noten que Nicodemo va con una declaración diciendo que Jesús hacía cosas interesantes y reconociéndolo como alguien que provenía de Dios. Pero ahora Jesús le dice: Nicodemo, yo te voy a decir algo que es muy cierto, algo muy importante, algo que es verídico. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Saben, mis amados, mis amigos? Ustedes están confinados no solamente por el virus, sino por algunas otras circunstancias. Pero Dios dice hoy que es menester nacer de nuevo si queremos ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es volver a ser nuevas criaturas. Nacer de nuevo es recomenzar. Nacer de nuevo es dejar a un lado la vida antigua para empezar de cero. Eso es nacer de nuevo. Algunos intentan un cambio en su vida desde el punto de vista nada más humano, desde el punto de vista psicológico o social. Pero Dios quiere un cambio total, un cambio completo, un nacimiento general que involucre los pensamientos, los sentimientos, las creencias, las prácticas, la fe, en fin, todo lo que concierne a un asunto integral. Y Jesús dice: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Algunas personas, al igual que Nicodemo, se preguntan: ¿y cómo puede suceder esto? Porque Nicodemo se preguntó y le dijo a Jesús: ¿cómo puede suceder esto? Que un hombre, cierto, siendo viejo, ¿acaso puede volver a entrar en el vientre de su madre para volver a nacer? Y Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no nace del agua y no nace del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es preciso nacer en dos sentidos: primero del agua, segundo nacer del Espíritu. Es en el mismo momento en que cuando uno, cierto, nace del agua, a la vez nace del Espíritu. En otras palabras, al nacer del agua, sepulta su vida antigua y el Espíritu Santo lo habilita, lo capacita para ser una nueva criatura. Jesús dijo: lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Jesús está diciendo aquí que cada vez que nace un niño, cada vez que nace una persona, nace de la carne. Pero Jesús está hablando de un nuevo nacimiento, y este es nacer del agua y nacer del Espíritu. ¿Qué significa esto, mis queridos? Significa que una persona, como dije, renuncia a su vida antigua y adopta el estilo de vida de Cristo. En otras palabras, el estilo de vida de la persona queda atrás, se deja atrás, queda sepultado. Y ahora la persona adopta el estilo de vida de Cristo. Y yo les hago una pregunta: ¿cómo creen que vivió Cristo? ¿Cómo creen que se comportaba Cristo? ¿Cómo creen que Jesús trataba a la gente? ¿Cómo creen que eran las palabras de Cristo? ¿Cuáles creen que eran los hábitos de Cristo? Eso significa adoptar el estilo de vida de Cristo para ser nuevas criaturas.
Y Jesús le dijo a Nicodemo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, porque el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que nace del Espíritu. Nicodemo aún estaba un tanto perplejo y volvió a preguntar: ¿y cómo puede suceder esto? Y Jesús le dijo: tú, siendo un maestro de Israel, ¿no sabes cómo va a suceder esto? Saben, amigos, hay personas que no saben, esa es la realidad. Nicodemo era un hombre dignatario, era un fariseo, era un hombre importante, un estudioso de las Escrituras, pero las estudiaba a su acomodo. Él no entendía el lenguaje de Jesús, no entendía el mensaje de Jesús, y eso puede pasar hoy día. Que haya personas que, a pesar de estudiar la Biblia, leer la Biblia, de escuchar mensajes, no entiendan el lenguaje de Cristo y no entiendan el propósito de Cristo para sus vidas. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si hoy le digo cosas terrenales, le dijo Jesús a Nicodemo, y tenéis problemas para creer, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús aquí dice que es necesario creer en el Cristo crucificado, en el Cristo que abrió sus manos, sus brazos para ir a la cruz de manera voluntaria, en ese Cristo que aparentemente fue derrotado, pero no, hermanos, solamente le estaba dando su vida para que nosotros viviéramos. Por eso dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Queridos amigos y hermanos, Dios está al control. Esta situación que está ocurriendo es una situación momentánea, es circunstancial. Seguramente vendrán pruebas semejantes y cosas más difíciles ahora en el futuro cercano. Porque eso es lo que dice la palabra, que cada vez habrá mayores crisis, mayores necesidades, para que el ser humano empiece a reconocer que necesita buscar a Dios. Y aun cuando muera, si muere creyendo en Dios, será resucitado para vida eterna. Pero yo quiero terminar esta reflexión diciéndoles: es necesario nacer del agua y del Espíritu. Es necesario que todos creamos que Cristo es el Señor, que Dios ama tanto al mundo, que Dios te ama tanto, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tengas vida eterna. ¿Crees esto? ¿Tienes fe para creer en Cristo? ¿Crees en Dios el Padre? ¿Quieres recibir al Espíritu Santo? Pues déjame terminar esta reflexión orando por todos ustedes. Oremos. Querido Dios y Padre, gracias por amar a Nicodemo. Y gracias por amarnos a todos los que estamos en esta tierra. Sin embargo, el ser humano decide. Cada individuo tiene la facultad de elegir. Por lo tanto, querido Padre, ruego que en tu amor y misericordia y por el poder del Espíritu Santo, hables a cada persona de tal forma que, así como Jesús habló a Nicodemo, cada hombre que escucha esta palabra, cada mujer que escucha esta palabra, sea una persona que reciba al Espíritu
para que nazca de nuevo a través del agua y a través del Espíritu y acepte a Jesús como el único y suficiente Salvador. Llénanos de paz. Acompáñanos, Dios mío, y que hallemos libertad en Cristo Jesús. Lo pedimos en el nombre sublime, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Un abrazo y que el Señor inunde su vida de amor, de fe y de esperanza.